elegante noche, qué elegante noche. ¿Cómo está usted, mi apóstol? Bien. Muy buenas noches. Privilegio. Con esto quiero saludar a las iglesias internacionales de Puerto Rico, Pastor Fuente y todo allá de Puerto Rico, iglesia de Estados Unidos. Quiero darle un beso y un abrazo a Fausto y su distinguida esposa, que están mirando el programa, ya lo escribieron. A todos, sin excepción. Apóstol, ¿cómo está usted? ¿Feliz? Muy bien, Nelson. Agradecido una vez más de la oportunidad de poder estar en este programa, de poder una vez más estrechar estos lazos de amistad que nos unen con usted, con doña Loli, con todo este hermoso público que nos sigue y que sigue continuamente Buena Noche y mucho más en este tiempo de reflexión que es oportuno para poder tratar estas temáticas que vamos a hablar a continuación. Muy bien. Nosotros quisiéramos preguntarle, aunque nuestro roce es realmente muy cerca, pero muchas veces no entendemos la fórmula exitosa de realizar esta actividad. 19 años consecutivos. 19 años a través de este proyecto llamado Acércate a Dios. Nace en el año 2000 en la gestión del apóstol Lucas Rojas, quien fue el visionario que soñó con este proyecto y entendió que había una necesidad profunda de acercar a Dios a personas que estaban alejados de Él. Y pues basado en un pasaje bíblico que aparece en la epístola según Santiago, se inicia este esfuerzo evangelístico del todo con la intención de que otros sean alcanzados por el Señor y tengan un espacio dentro de esta celebración tan conocida como se le llama popularmente la Semana Mayor. Y pues en estos 19 años hemos tenido tantas experiencias de transformación, de milagros, de testimonios, de salvación. ¿Cuántas personas han venido de otras naciones, ministros que se han sumado a este esfuerzo en 19 años de historia para ser parte de este acontecimiento? Acércate a Dios, que este viernes pasado cumplió 19 años, ya casi 2 décadas. Muy bien, pastor. Acércate a Dios es la marca registrada en lo espiritual. Acércate a Dios. En cada ocasión, en los últimos 5 años, ¿ha aumentado esa proporción de gente acercándose a Dios? Claro que sí. Hemos tenido algunas observaciones en el comportamiento de las personas que asisten y una de las cosas que hemos notado es que cada año más personas dejan de ir en lo que tiene que ver con la ciudad de Santiago, a algunos de los lugares que frecuentaban a recrearse y tienen un tiempo, separan un tiempo para venir a reflexionar. Como nación, estaba viendo la estadística de la movilización de alrededor de 4 millones de personas a diferentes puntos de la nación. Santo. Pero una movilización no implica necesariamente que las personas no estén conectadas con lo que tiene que ver con su vida espiritual. Algunos viajan de la capital al interior del país, otros se quedan con sus familiares y aprovechan la ocasión para venir a convocatorias como esta y poder reconciliar su vida con Dios. Muy bien, es visible que las personas que vienen de otros puntos muchas veces no vienen con el carnet de ser cristiano, no vienen con la fórmula mental de ser cristiano. ¿Cómo se ejecuta ese compromiso para inyectarle lo divino del Creador a esas personas que muchas veces no tienen el conocimiento, pero sí el hambre y la sed de estar con Dios? Cuando hablamos de acercar a alguien a Dios, estamos hablando de algo que la Biblia llama reconciliación. Esta reconciliación consiste en lo que la Escritura misma declara en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, con Él, al mundo. Pero también Cristo está en nosotros, su iglesia, a través del Espíritu Santo, y nos ha encomendado 2 realidades. ¿Cuáles son? Una se llama la palabra de la reconciliación y otra el mensaje de la reconciliación. Amén. Esa palabra y ese mensaje de la reconciliación no puede ser dado para que sea efectivo de manera, digamos que intelectual, ni con manipulación ni astucia humana. Lo principal para ello es el depender de Dios para que sea Él que haga el trabajo y la obra en la vida de las personas y ellas puedan tener el resultado correcto que se está esperando, que se llama un genuino arrepentimiento. Muy bien.
ha expresado en varias ocasiones la palabra reconciliación. Sí, Señor. Son muchos los casos en diferentes iglesias que se brindan con personas que aceptan al Señor y que por una u otra forma o no seguimiento o un seguimiento pecaminoso vuelven otra vez a su vida mundana. Esa reconciliación puede ser varias veces. ¿Dios acepta que tú vuelvas a Él las veces que tú entiendas que sea posible? ¿Cuántas veces nosotros necesitemos venir al Señor? En Él hay abundancia de misericordia y perdón. El único detalle es que hay algo que se llama pecado deliberado. ¿Cuál es ese? Es cuando usted, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Y lo hace como una práctica y deporte. Con premeditación. Tratando de apelar a la misericordia de Dios como si fuera algo que es un juego. Ahora, cuando hablamos de la reconciliación, reconciliación es una palabra que abarca varias vertientes. La primera reconciliación que debe llevarse a cabo en todo ser humano es la reconciliación con Dios. Todos nosotros, en un momento de la vida, cuando fuimos diseñados para depender o vivir conforme al orden y propósito de Dios. Y una condición de pecado y de separación de Dios produce una enemistad. Y eso se llama la necesidad de reconciliarnos primeramente con Dios. Amén. La segunda reconciliación que todo ser humano, sin importar su estatus, clase social, nivel académico, económico, lo que sea que tenga, necesita, es la reconciliación consigo mismo. Yo no gano nada con estar reconciliado con Dios y tener un problema con mi propia vida, viviendo esclavo del pasado, de los errores que no he podido superar, de las cosas que debí de hacer y nunca hice, y con cantidad de conflictos internos y vacíos existenciales. La tercera reconciliación a resolver es que cuando estamos reconciliados con Dios, reconciliados con nosotros mismos, debemos de procurar estar reconciliados con los demás. Porque usted no puede decir que ama a Dios si aborrece a todo el que le rodea. Por lo tanto, primero, nos reconciliamos con Dios. Segundo, somos reconciliados con nuestra propia realidad existencial. Tercero, somos reconciliados con quienes nos rodean. Cuarto, tenemos que ser reconciliados con el ambiente del mundo en que vivimos. Muy bien, muy bien. Y quinto, tenemos que ser reconciliados en la comunión de lo que es el cuerpo de Cristo. Esto es lo que se llama la iglesia. Muy bien. La valorización de jóvenes, adultos, hombres y mujeres que aceptan esta actividad, rompiendo lo secular, un río, una playa, una piscina en una esquina, un trago de alcohol, muchas veces pago por una publicidad o lo que sea necesario, o un serrucho entre amigos. Y ellos deciden ir donde ustedes marcan el camino correcto, el camino de Dios. ¿Qué fórmula de valor esto tiene para Dios? Bueno, cuando una persona toma la decisión de acercarse al Señor, lo primero que está haciendo es un cambio de dirección. La palabra arrepentimiento es cambio de dirección. Y cambio de dirección comienza con un cambio de mentalidad. Por lo tanto, cuando uno tiene una mente enfocada en hacer el mal, en pecar, en buscar todo lo que tiene que ver con destrucción, y de momento se da cuenta que no es lo que le conviene a sí mismo ni a quienes le rodean, el cambio de dirección o de decisión es el paso principal para un arrepentimiento. Esto conlleva gran valor, no solamente para Dios, sino para todo lo que tiene que ver con la reconfiguración espiritual en la vida de esa persona. La mayoría de gente tiene la tendencia, distinguido Nelson, de que cuando uno habla con ellos y le dice lo que la palabra de Dios plantea, los beneficios que Dios tiene para una persona que busque de Él de todo corazón, sobre todo en un tiempo como el que vivimos, encontramos que la mayoría de personas reconoce que necesita de Dios. El único problema es que no sabe cómo dar el primer paso. Y el primer paso se da solamente cuando usted decide el empezar a cambiar su vida para ir conforme al propósito de Dios. Y el propósito de Dios siempre te hará bien para nosotros y no mal. La pregunta en específico que me hacía, jóvenes, personas que están respondiendo a esto cada día más. Por eso en 19 años que tenemos en esta celebración hemos ido actualizándonos. El enfoque que tenemos para alcanzar a jóvenes, niños, incluyendo las personas que participan. Eran personas que usualmente no participaban en este tipo de convocatorias, porque el entendimiento que había era que allí solamente se iba a cantar y a oír una predicación. Pero es necesario que la gente entienda que en este tiempo, donde hay una gran necesidad de Dios,
El buscar de Dios no es para personas que ya están ancianas o personas que tengan problemas en la vida. No importa que seas joven, que tu situación esté bien, que la salud esté bien o no, todos necesitamos de Dios. Hay una manera que la vida tiene lo positivo y lo negativo en todos los ámbitos. Existimos hombres y mujeres que tenemos el desafío de tener, quiérase o no, una angustia con la mentira de Satanás. La verdad de Dios, yo entiendo que es la mentira de Satanás, los ganchos de Satanás y la miel de Satanás. Y muchas veces estamos envueltos en esta opción y buscamos excusas que cuando lo relacionamos con las iglesias de Dios, sin importar a cuál usted pertenezca, todas las iglesias para mí tienen una participación especial en contacto con Dios. Si se hace directo con Dios, ¿verdad, mi pastor? Sí, señor. Muy bien. Esa fórmula muchas veces se convierte en ataques. Y es fácil criticar a una persona, a un sacerdote, a un pastor, a un apóstol, a un asambleísta que tú no conozcas. Hemos visto ataques internacionales feroces. Así es. En los últimos días. ¿Con qué se combaten estos ataques? Bueno, lo primero, para ser objetivo en la pregunta, la iglesia es el cuerpo de Cristo, según la Biblia, pero está organizada, institucionalizada, es compuesta por personas que vienen de diferentes trasfondos, de diferentes realidades existenciales, y por el hecho de ser compuesta por personas, entonces al estar compuesta por personas, también la iglesia tiene sus debilidades. Sí. Y por eso es importante lo que la Biblia dice cuando dice en Hebreos, en su capítulo 12, que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. El hombre puede fallar, el hombre puede muchas veces no suplir nuestras expectativas, y viene lo que se llama la decepción. Ahora, ¿qué es la decepción? ¿Qué es decepción? La decepción es algo que es un tanto intangible, porque yo no puedo identificar el tener una caja de decepción aquí arriba, pero es algo que me fabrico en función de una expectativa que me he hecho. Entonces la gente se empieza a hacer expectativa de personas mortales iguales que ellos. Se empieza a hacer expectativa de instituciones. Y cuando esa institución, esa persona o ese otro ser humano no suple esas expectativas, la persona es decepcionada y ahí entra en una fase en donde viene esto que se conoce como la decepción, que lleva a la frustración, a depresión y a muchos aspectos, por falta de esperanza, por haber puesto el enfoque, la confianza y la mirada en quien no podía garantizar todas las cosas. El único que puede garantizar que nunca haya un fallo ni sombra de variación es Jesucristo. Y Él nos ayuda a nosotros a poder dar un buen testimonio, pero sin Él nada nosotros podemos hacer. Bueno, el tiempo es corto para Muy hablar corto, de Dios. sí. Y yo quiero agradecer profundamente, en nombre de Dios, el hecho de que usted esté presente con nosotros aquí y que esa edificación que usted nos permite en este instante sirva para 1, para 2, para 3, para 4, porque esto no garantiza que no importa que 1000 vengan a lo secular, cuando una parte mínima se hace grande con el amor de Dios. Se lo agradezco bastante. Gracias de todo corazón por la apertura que siempre tienen en ese programa. Amén. Para que sea Dios quien tenga el centro del mismo.